He titulado a mi ponencia, a esta conferencia, más que nada, a esta reflexión, Entre dos mundos, cuando la conciencia supera a la seguridad. Los objetivos son reflexionar sobre el papel de dos mujeres en la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables y con ello contribuir a crear conciencia sobre la equidad de género y también sobre los derechos humanos de los que les han sido violentados. A manera de índice y como un anuncio, los puntos que vamos a tratar son qué significa, qué implica ser mujer en México. Esto sobre la base de datos duros. Platicaré un poco sobre Cristina Auerbach y los mineros de pasta de conchos. ¿Qué significa ser mujer indígena en México? Y también platicaré con ustedes sobre Sandra Alarcón y las víctimas indígenas. En primera instancia, ser mujer en México es verdaderamente un reto. Y para verlo, vamos a referirnos a los datos duros que el INEGI presentó en el año 2017, esto es recientemente. 66.1% de las mujeres mexicanas reportan haber sufrido agresiones. Agresiones de diversos tipos, como vamos a ver más adelante. Vemos entonces que es más de la mitad de las mujeres mexicanas de todas las clases sociales, de todos los extractos, de todos los orígenes que han sufrido agresiones. Pero de este 66.1, solamente el 9.4% presentó la denuncia correspondiente. Y de ese 66.1%, solamente 2.2% solicitó apoyo a alguna institución oficial o bien alguno de los grupos que se han formado precisamente con este fin. Tristemente, el 88.4% de ese 66.1 no hizo ninguna de las dos cosas, ni presentó denuncia ni solicitó apoyo. Esto, por supuesto, redunda en la continuidad de la impunidad. En el ámbito intrafamiliar es donde más fuertemente se presenta la violencia contra la mujer. Por supuesto, a manos de los varones que están en el hogar, como puede ser su propio padre, sus tíos, su esposo y a veces sus hermanos y hasta sus hijos. Violencia intrafamiliar es la mayor parte de la violencia que se ejerce contra las mujeres en México. Como vemos en esta fotografía, se intenta hacer de la mujer un objeto, una cosa sin identidad propia, sin voluntad propia, que pueda realmente moverse al antojo de los que de alguna forma ejercen mayor fuerza sobre ella. En la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el INEGI encontró que el 49% de las mujeres en México de todas las edades sufre violencia emocional. Esto incluye a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes, a las ancianas, a las mujeres maduras. 41.3% sufre agresión sexual dentro de su hogar. Son muchos los casos de violación de las niñas a manos de sus padres o de sus tíos o de sus propios hermanos. 29% violencia económica y discriminación. 34% agresión física con golpes, con manazos, con bofetadas. De esta forma vemos a la mujer mexicana continuamente violentada en sus derechos humanos, en su persona, en su identidad, en su voluntad, en sus emociones. ¿En qué ámbito sucede la agresión contra la mujer en México? Bueno, en todos, pero donde principalmente se encuentra presente es en el ámbito escolar,
la violencia sexual, psicoemocional y física. Y al hablar de escolar, hablamos del kinder, de la primaria y de la secundaria. A nivel de preparatoria, esto es bachillerato, no nada más la Escuela Nacional Preparatoria, sino todo el bachillerato nacional. El 12% de las jóvenes reportan haber sufrido abuso o acoso o en alguna forma el hostigamiento. Y en el campo laboral, cualquiera que sea el campo laboral, desde las ejecutivas hasta las que hacen el aseo, también aquellas mujeres que se dedican en las fábricas, trabajan, las empleadas, las obreras, el 27%, este es el mayor porcentaje, sufre violencia sexual, discriminación y desde luego agresión de tipo emocional. Tristemente, el tiempo de la pandemia ha hecho que estos números aumenten notablemente. No se cuenta todavía con datos duros que sean totalmente confiables y actualizados, pero el estar confinados en un hogar, en una casa, el tener impedidas muchas de las actividades que se realizan continuamente de entretenimiento, de trabajo, de esparcimiento, ha hecho que la mujer se vuelva tristemente el centro del ataque, de la agresión, de la violencia en el hogar. Aquí quiero traer a colación a Cristina Auerbach Benavides. Esta mujer, en este mismo entorno, en el mismo contexto que acabo de descubrir, se ha dedicado a pelear por los derechos humanos de los trabajadores, especialmente un grupo formado por hombres que eran aquellos mineros de la mina de pasta de conchos, que sufrió una terrible explosión el 19 de febrero del 2006. Desde ese entonces, y ya son 15 años de lucha, Cristina ha estado al pendiente ya no nada más de estos hombres que perdieron la vida y que ya tristemente no hay nada más que hacer por ellos, sino se ha abocado a proteger y ayudar a sus familias. Ella se mudó cerca de la mina, dejó la Ciudad de México para ir a vivir cerca de Pasta de Conchos y de esta forma estar dando atención personalizada a cada uno de los miembros de las familias. Estuvo impulsando incesantemente el rescate de los cuerpos, hizo todo lo posible. Desgraciadamente, hasta esta fecha no se ha rescatado ninguno de ellos, pero sí se dio a la tarea de documentar los hechos, de no permitir que se perdieran evidencias, de no permitir que cayera en el olvido, sino de mantener viva y activa la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 15 años de lucha que han resultado en cosas muy benéficas. Ciertamente, por aquellas víctimas ya no se puede hacer nada, pero sí que se puede hacer por sus familiares. Cristina formó esto que llama ella familia Pasta de Conchos, y en ella se congregan los familiares de las 65 víctimas. Son alrededor de 40 familias. Y este es el sitio en el cual pueden ustedes encontrar una amplia información sobre todo el apoyo, tanto material como espiritual, como emocional, psicológico, social, que Cristina ha venido impulsando de manera sostenida para que estas familias no queden solas ni en el olvido. En estos 15 años de lucha, Cristina ha estado luchando por la clausura de pozos clandestinos, en el combate de la falta de supervisión y seguridad. Se ha comprobado ampliamente que el accidente que hubo en la mina de Pasta de Conchos ya se veía venir desde tiempo atrás. Los mineros, ahora muertos, habían estado denunciando altas concentraciones de gases tóxicos y explosivos sin que nadie hiciera caso. Cristina también se ha dedicado a denunciar la corrupción de poceros
Esto es de los que de manera clandestina y muy poco o nada profesional abren pozos para la explotación del carbón. Ha denunciado el abuso de tajos, esto es de minas al aire libre, como se conocen comúnmente, y con ello ha también venido a denunciar graves daños al medio ambiente. En el medio ambiente se ha sufrido mucho porque se han perdido tierras cultivables, se han echado a perder terrenos fértiles de manera irreversible, precisamente por la falta de cuidado, de profesionalismo, de atención en la sobreexplotación de las minas de carbón. Quiero ahora compartirles un video acerca de Christina Auerbach. Creo que el logro más grande que tenemos es haber logrado que dejaran de morir en las minas de carbón las personas. Morían después de hasta de conchos, que murieron 70 ese año, morían en promedio 27, 29 personas cada año. Como mujer y como mujeres, logramos en un tema totalmente masculino hacer que dejaran de morir los mineros del carbón. Pues mi sueño sería que no necesitáramos defensores de derechos humanos. Mi sueño es que la gente de la región carbonífera se le respete. Para mí, ser defensora de derechos humanos está en juego también mi propia felicidad. Yo soy feliz haciendo lo que hago. Quédate conmigo. Ahora pasamos a otro punto. ¿Qué significa ser mujer? Ya lo dijimos. ¿Pero qué significa ser una mujer indígena en México? Las mujeres indígenas pasan por una situación de mayor desigualdad y de mayor sufrimiento que la que pasan la mayoría de las mujeres de ciudad. Pero en el caso de ellas, estas cosas pasan desapercibidas. Las realidades de las mujeres indígenas se traducen en una mínima atención social y médica, en agresiones sociales, esto es, en discriminación, porque siendo todos mexicanos, pareciera que ellas son mexicanas de segunda y de ínfima calidad. Por lo general, los citadinos no atendemos sus necesidades y las miramos como inferiores a nosotros mismos. Las mujeres indígenas sufren toda clase de agresiones físicas, tanto por los hombres de su comunidad como por los que no lo son. Sufren marginación, pobreza y malos tratos en todos los sentidos, emocional, físico, psicológico y social. Quiero hablarles de Sandra Alarcón González. Es esta joven que tenemos en pantalla. Es una mujer joven que ha estudiado, pero que se ha dedicado a luchar por los derechos humanos de las mujeres indígenas. Ella es abogada, maestra en antropología social y documenta de manera especial, sistemática, muy profesional, los casos de violación de derechos humanos, de tortura sexual y de desaparición forzada. Debemos a Sandra Alarcón el que no se haya perdido en el olvido más de un caso de mujeres indígenas violadas. Y ella ha dedicado sus conocimientos, su tiempo y su esfuerzo a la lucha por la aplicación de la justicia. Tiene varias causas, pero voy a hablar solamente de dos de ellas que son emblemáticas. La primera de ellas es la que corresponde a Valentina Rosendo Cantú y también juntamente con ella la de Inés Fernández Ortega. Ellas dos son mujeres indígenas, MEFA, del estado de Guerrero.
El 16 de febrero del 2002, Valentina Rosendo Cantú, que tenía en aquel entonces 17 años, se encontraba lavando ropa en una orilla de uno de los riachuelos que pasaban cerca de su comunidad. Fue entonces que un grupo de 8 soldados del ejército mexicano, y da pena decirlo, se acercaron para preguntarle si había visto a un grupo de personas y se las describieron pasar por allí. Esta mujer, que casi no hablaba español, con muchos trabajos les dio a entender que no los había visto y que no sabía nada de ellos. En respuesta, 2 de estos soldados la agredieron, la golpearon y repetidamente la violaron. Después de esto, los otros soldados mirando y pues disfrutando el espectáculo, después de esto se fueron y claro, Valentina quedó en una situación gravísima. Su comunidad la desechó y los que no la desecharon la obligaban a guardar silencio por miedo al ejército. No querían represalias. Además, una mujer indígena siempre tenía que soportar estas cosas en silencio. Pero Valentina Rosendo alzó su voz y una y otra vez llevó su denuncia a la capital del estado, a Chilpancingo. Estuvo haciendo plantones acompañada de algunas otras mujeres. Hizo una serie de denuncias, todas ellas le fueron desechadas, pero precisamente por la intervención de esta mujer defensora de los derechos humanos, el 18 de julio del 2018, la causa de Valentina Rosendo Cantú fue juzgada a su favor y se determinó una sentencia de 9 años, 4 meses, 2 días en contra de los 2 militares que abusaron de ella. Un caso muy semejante es el de Inés Fernández Ortega, pero que todavía se encuentra en lucha, todavía no se determina a favor de ella. Esta es una foto de Valentina justamente mostrando ya los autos en donde se declara su victoria, el fallo a su favor. Otra causa emblemática es la de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Todos sabemos esta terrible historia de desaparición en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. Lo que Sandra ha venido haciendo es una investigación paralela, usando sus conocimientos de leyes, usando sus conocimientos de antropología social, de antropología forense. Ella ha venido haciendo una investigación paralela, luchando porque no se pierda la evidencia, la pobre evidencia que ha quedado, luchando porque no se olvide esta causa y porque haya un reconocimiento de la violación flagrante a los derechos humanos de estos jóvenes en primer lugar y de sus familias enseguida. Quiero compartir con ustedes un video sobre Sandra. El principal logro es, en el caso de Valentina Rosendo Cantú, ella pudiera conseguir una sentencia a nivel nacional en México contra 2 de sus agresores. Creo que Valentina también me ha inspirado mucho, sobre todo por todo lo que ella se tuvo que enfrentar. Múltiples discriminaciones por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, por no hablar el español. Mi sueño, tal vez no tuviera que defender derechos humanos porque pues las cosas están muy bien y ya no es necesario defenderlos porque los respetan, ¿no? Generar un cambio es lo que me hizo estar acá. Quédate conmigo. Juntamente con un equipo de defensores de los derechos humanos,
Sandra fundó el movimiento Tlachinoyan, cuyo objetivo principal es lograr la dignidad y la justicia para los pueblos Nasabi, Mefá, Nahuas, Nancue y algunos otros mestizos. Qué desconocidos nos parecen estos nombres, y son mexicanos, compatriotas nuestros. Tlachinoyan lucha por lograr que estas personas gocen de la dignidad y de la justicia que corresponde a todo ciudadano mexicano. Su misión es impulsar y fortalecer la organización de los pueblos indígenas para hacer más eficaz la defensa y el ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué podemos concluir después de haber dado un rápido vistazo a estas dos mujeres defensoras de los derechos humanos? Titulé esta presentación Entre dos mundos, cuando la conciencia sobrepasa, domina, hace para atrás nuestro sentimiento de seguridad. Y lo pongo aquí en esta ilustración, porque es muy común para todo ser humano buscar su sitio de confort, buscar la situación en la que se sienta seguro, en la que se sepa libre de agresión, en la que pueda manejar su propia posición frente a los demás. Pero estas dos mujeres nos dan ejemplo de haber dejado su propia seguridad porque había en ellas, porque hay en ellas una fuerte conciencia de clase social y de género, que no les permite mirar la injusticia, que no les permite ver violentados los derechos humanos de otros sin hacer nada ellas mismas. En este contexto de violencia que enuncié en un principio, la mujer, ustedes y yo, podemos defender nuestros propios derechos humanos, pero también los derechos humanos de otros. Denunciar las violaciones y el abuso de poder y poner nuestros conocimientos como universitarias, nuestras habilidades, nuestros recursos, todo lo que somos al servicio de la defensa de otros. Que todo esto que hemos puesto en nuestra cabeza, que todo esto que guardamos en nuestro corazón, que todas las habilidades que hemos desarrollado, que todos los recursos con los que contamos, podamos ponerlos al servicio de los que menos tienen, de los que son violentados sin que haya nadie que levante la voz a favor de ellos. Porque México necesita mujeres con conciencia de clase social y de género. Es justamente uno de los rasgos distintivos de nosotros las mujeres UNAM. Tenemos conciencia de clase social y lo que se requiere de nosotras es que actuemos de acuerdo a esa conciencia social y que defendamos de manera razonada, con argumentos claros, sólidos y bien expresados y con toda la contundencia de que somos capaces, la defensa de los intereses de nuestra clase y de nuestro género. Y aquí cito, parafraseo a Julio Aróstegui, filósofo, escritor español, que en el 2013 hace esta reflexión que quiero hoy dejar con ustedes como un punto final. Se requiere hoy mujeres que habiendo recibido la buena nueva de la lucha colectiva por la emancipación social, han reflexionado, percibido el significado profundamente injusto de su propia ubicación social y vital, el sentido preciso de su pertenencia a una clase y a un género, ante lo cual han reaccionado tomando partido y asociándose para la lucha por una sociedad distinta.
Esta toma de conciencia solamente puede desarrollarse en el seno de una progresiva percepción de las relaciones sociales, que incluye igualmente la pertenencia de clase en una realidad nueva. Los dejo con este pensamiento, mujeres universitarias, mujeres con conciencia de clase social, mujeres que reflexionamos y que vamos gradualmente, progresivamente, percibiendo el significado profundamente injusto, sí, de nuestra propia ubicación en sociedad y en la vida, pero también de la injusticia de que se comete contra mujeres que están en peor situación que nosotros. Y en esta percepción y en esta reflexión, también incluyamos el sentido preciso de nuestra pertenencia a una clase y a un género. Aquí les dejo algunas referencias, justo de Aróstegui, su libro Largo Caballero, el Tesón y la Quimera. Agradezco mucho su atención.